¿Quién eres realmente, cuando nadie te está mirando? No tu nombre. No tu trabajo. No el papel que interpretas cada día para sobrevivir. Hace casi 2000 años, en una ciudad poderosa, llena de templos, magia, riqueza y corrupción, un hombre escribió una carta desde la prisión. No era un rey. No era un general. Era un prisionero encadenado, pero sus palabras cambiarían la historia. La ciudad se llamaba Éfeso, uno de los centros más influyentes del mundo antiguo. Allí se levantaba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. Éfeso era conocida por su poder económico, su espiritualidad oscura y su obsesión con la identidad, el estatus y la apariencia. Y es allí, en medio de ese caos, donde surge un mensaje peligroso. Un mensaje que no hablaba de cambiar el mundo exterior, sino de revelar quién eres en realidad. La carta a los Efesios no fue escrita para entretener. Fue escrita para despertar. Porque, según este texto, la mayoría de las personas viven con una identidad falsa, definida por el miedo, el pasado, el pecado o la opinión de otros. Pero Efesios afirma algo radical, escandaloso y profundamente transformador. Tu identidad no se construye. Tu identidad se revela. En este vídeo descubrirás por qué Éfeso era el escenario perfecto para este mensaje. ¿Qué significa realmente estar en Cristo? ¿Y por qué conocer tu verdadera identidad lo cambia todo, cómo piensas, cómo luchas, cómo amas, y cómo enfrentas la oscuridad? Esta historia está basada en hechos reales, documentos históricos y uno de los textos más poderosos jamás escritos. No es una fábula. No es una metáfora vacía. Es una revelación. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo habla de ellos. Habla de ti. Éfeso, la ciudad que decidía quién eras. Antes de hablar de identidad, debemos entender el lugar. Porque en Éfeso, tu identidad no era algo personal, era algo impuesto. Éfeso no era una ciudad cualquiera. Era una de las metrópolis más grandes del Imperio Romano, un centro comercial estratégico, un cruce de culturas, religiones y poder. Quien dominaba Éfeso, dominaba la región. Y sobre todo, dominaba las mentes. En el corazón de la ciudad se alzaba el templo de Artemisa, una construcción tan imponente que era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No era solo un templo, era un sistema. Bancos, comercio, prostitución ritual y prácticas espirituales ocultas giraban alrededor de él. La gente no se definía por quién era, sino por a qué Dios servía. Por cuánto tenía. Por qué lugar ocupaba en la sociedad. Si eras rico, valías. Si eras pobre, servías. Si eras esclavo, no eras nada. Desde pequeños, los efesios aprendían una verdad silenciosa pero poderosa. Mano blanca indicando hacia la derecha, tu valor depende de lo que produces y de a quién obedeces. La magia era común. Los amuletos se vendían en cada esquina. Los conjuros prometían protección, poder y control del destino. La gente vivía con miedo constante a fuerzas invisibles, creyendo que su vida estaba determinada por espíritus, astros y maldiciones. Y en medio de ese mundo lleno de ruido, miedo y apariencias, llegó un mensaje completamente opuesto. Un mensaje que decía que la identidad no viene del templo, ni del dinero, ni del imperio, ni de los dioses falsos. Pero ese mensaje no nació en un palacio. Nació en una celda. Mientras Pablo estaba encadenado en una prisión romana, escribió palabras que desafiarían todo lo que Éfeso creía saber sobre el poder, la autoridad y sobre todo, sobre quién eres realmente. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque antes de decirte qué debes hacer, Pablo empieza diciendo algo mucho más peligroso. Te dice quién ya eres. El secreto oculto desde antes de la creación. Pablo no comienza su carta con advertencias. No empieza con mandamientos.
no arranca señalando errores. Eso, en sí mismo, ya era extraño. En un mundo donde la religión siempre empezaba diciendo haz esto para valer, Pablo hace lo impensable. Comienza revelando un misterio. Un secreto que, según él, había estado oculto antes de que el mundo existiera. Desde su celda, encadenado, escribe a personas que vivían rodeadas de poder y les dice algo que nadie se atrevía a afirmar. Bendito sea Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice, te bendecirá. No dice si te portas bien. Dice, ya lo hizo. Para los efesios, esto era una bomba. Porque si eso era cierto, entonces su identidad no dependía ni del templo de Artemisa, ni de los rituales, ni de la magia, ni del Imperio Romano. Dependía de algo mucho más alto. De una decisión tomada antes de que ellos nacieran. Pablo afirma que antes de que existiera Éfeso, antes de Roma, antes de los dioses de piedra, Dios ya había decidido algo sobre ellos. Que no fueron creados para sobrevivir, sino para ser hijos. Elegidos. Adoptados. Aceptados. No por mérito. No por estatus. Sino por amor. Y aquí aparece una palabra clave que se repite una y otra vez en la carta. En Cristo, no es una frase religiosa. Es una declaración de identidad. Porque según Pablo, todo cambia cuando sabes dónde estás posicionado. No físicamente. Espiritualmente. Mientras los efesios se veían pequeños, vulnerables y controlados por fuerzas invisibles, Pablo les revela algo radical. Tu verdadera posición no está debajo de los poderes. Está por encima de ellos. Pero esta revelación trae una pregunta peligrosa. Si ya eres elegido. Si ya eres aceptado. Si ya tienes una identidad asegurada. ¿Por qué sigues viviendo como si no valieras nada? Cuando la oscuridad definía tu nombre. Para entender la fuerza del mensaje de Efesios, hay que mirar de frente la oscuridad que dominaba la ciudad. Éfeso no solo era conocida por su comercio y su templo. Era famosa por algo más inquietante, la magia. Los llamados libros efesios eran textos de conjuros y hechizos conocidos en todo el imperio. Personas de todas partes viajaban a Éfeso buscando protección contra espíritus, maldiciones y fuerzas invisibles. Vivían con miedo constante, creyendo que su destino estaba atado a poderes que no podían ver ni controlar. La gente no decía, soy libre. Decía, estoy marcado. No decía, tengo esperanza. Decía, esto es lo que me tocó. La oscuridad no solo los rodeaba. Los definía. Y Pablo lo sabía. Por eso, en su carta, no ignora esa realidad. La confronta directamente. Pero lo hace de una forma inesperada. En lugar de decirles, luchen contra las tinieblas, les dice algo mucho más profundo. Antes eran oscuridad, pero ahora son luz. No dice que estaban en oscuridad. Dice que eran oscuridad. Y aquí ocurre un cambio brutal de identidad. Porque Pablo no presenta la luz como algo externo que tienes que buscar. La presenta como algo que ya eres. Eso cambia todo. Si eres luz, ya no obedeces al miedo. Si eres luz, las fuerzas que antes te controlaban pierden autoridad. Si eres luz, tu pasado deja de tener la última palabra. Pero Pablo va más lejos. Les recuerda que esa oscuridad no era solo espiritual. También se manifestaba en la forma en que vivían. Relaciones rotas. Violencia. Abuso de poder. Identidades construidas sobre vergüenza. No eran malos por naturaleza. Estaban desconectados de quienes realmente eran. Y entonces Pablo revela una verdad incómoda. El verdadero enemigo no es la oscuridad externa. Es vivir sin conocer tu identidad. Porque cuando no sabes quién eres, cualquier cosa puede decirte qué hacer. La batalla que no se ve. Pablo sabía algo que muchos preferían ignorar. La vida no es solo lo que ves. En Éfeso, la gente entendía el mundo espiritual, pero lo entendía desde el miedo. Creían que estaban a merced de fuerzas caprichosas, espíritus y destinos inevitables. Pablo no niega la existencia de esa realidad invisible.
La redefine. Y lo hace con una afirmación directa, sin rodeos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No contra personas. No contra gobiernos. No contra enemigos visibles. La verdadera batalla ocurre en otro nivel. Pablo habla de principados, potestades y poderes espirituales, algo que los efesios conocían muy bien. Pero aquí está la diferencia clave. Él no los presenta como invencibles. Les dice que ya fueron derrotados. Porque según Efesios, Cristo no solo murió. Fue exaltado por encima de todo poder, autoridad y dominio. Esto cambia por completo la forma de ver el conflicto. Ya no peleas para ganar identidad. Peleas desde una identidad ganada. Ya no luchas para ser aceptado. Luchas porque ya perteneces. Pero aquí viene la parte que muchos no esperan. Si la victoria ya fue asegurada, ¿por qué tanta gente sigue viviendo como si estuviera perdiendo? Pablo responde con una metáfora poderosa, la armadura. No es para convertirte en alguien que no eres. Es para proteger quien ya eres. La verdad para no olvidar tu identidad. La justicia para no volver a la culpa. La paz para no ser controlado por el miedo. La fe para apagar las mentiras. La salvación para recordar que ya fuiste rescatado. La batalla no se gana con fuerza. Se gana con revelación. Y todo esto apunta a una conclusión inevitable. Si no conoces tu identidad, usarás la armadura equivocada. O no usarás ninguna. Cuando la identidad se vuelve vida. Hasta ahora, Pablo ha hablado de lo invisible. De lo eterno. De lo espiritual. Pero no se queda allí. Porque una identidad verdadera siempre termina manifestándose en lo cotidiano. Pablo hace una transición clara. Si sabes quién eres, entonces sabrás cómo vivir. Y aquí ocurre algo sorprendente. En lugar de imponer reglas rígidas, Pablo habla de transformación interna. Dice que ya no caminan como antes, no porque alguien los vigile, sino porque ya no son los mismos. La identidad cambia la conducta, no al revés. Habla de relaciones restauradas. De palabras que construyen en lugar de destruir. De dejar atrás la mentira, la violencia, el abuso. No porque sea moralmente correcto, sino porque no encaja con su nueva identidad. Para los efesios, esto era revolucionario. En una sociedad donde el esposo tenía poder absoluto. Los hijos no tenían voz. Los esclavos no tenían derechos. Pablo introduce una idea radical. Todos viven bajo la misma identidad delante de Dios. Habla de amor sacrificial. De respeto mutuo. De liderazgo que sirve en lugar de dominar. No destruye las estructuras de golpe. Pero planta una semilla que las transformaría desde dentro. Y todo se resume en una frase clave. Vivan como hijos de luz. No para llegar a serlo, sino porque ya lo son. Pero aquí surge una tensión importante. Si esta identidad es tan poderosa, si esta verdad es tan transformadora, ¿por qué tantos la olvidan? No olvides quién eres. Pablo sabe que el mayor peligro no es la persecución. No es la oscuridad. No es el enemigo externo. Es el olvido. Por eso, al cerrar su mensaje, no deja una amenaza. Deja un recordatorio. Les recuerda que su identidad no fue ganada con esfuerzo. Ni sostenida por disciplina perfecta. Ni asegurada por circunstancias favorables. Fue sellada. Fueron sellados con el Espíritu Santo. En el mundo antiguo, un sello significaba pertenencia, autenticidad y protección. Lo que llevaba un sello no podía ser reclamado por otro. Pablo les está diciendo algo definitivo. No te perteneces al miedo. No te perteneces a tu pasado. No te perteneces a la oscuridad. Perteneces a Dios. Y ese sello no desaparece cuando fallas. No se rompe cuando dudas. No se pierde cuando caes. Aquí está el verdadero secreto de Efesios. Tu identidad no cambia según tu desempeño. Cambia según a quién perteneces. Éfeso seguía siendo una ciudad peligrosa. El templo seguía en pie. La presión social no desapareció. Pero ahora,
Había personas caminando por sus calles con una verdad imposible de apagar. Ya no vivimos tratando de ser alguien. Vivimos desde lo que ya somos. Y esa verdad, silenciosa pero firme, terminaría cambiando no solo una ciudad, sino la historia. Éfeso cayó. El templo de Artemisa fue destruido. El imperio romano desapareció. Pero la carta sigue viva. Porque Efesios no era solo un mensaje para una ciudad antigua. Era una advertencia para todas las generaciones que vendrían después. Hoy ya no caminamos entre templos de mármol. Pero vivimos rodeados de otros dioses. La imagen. El éxito. El dinero. La validación. El miedo a no ser suficientes. El mundo moderno sigue haciendo la misma pregunta que Éfeso hacía hace 2000 años. ¿Quién eres? Y ofrece las mismas respuestas falsas. Eres lo que produces. Eres lo que fallas. Eres lo que otros dicen de ti. Pero Efesios responde con una voz firme, atravesando los siglos. No. Eres lo que Dios dice que eres. Elegido. Aceptado. Redimido. Sellado. No cuando seas perfecto. No cuando lo merezcas. Ahora. Y ahora la pregunta ya no es histórica. Es personal. ¿Desde dónde estás viviendo tu vida? ¿Desde la culpa o desde la identidad? ¿Desde el miedo o desde la verdad? ¿Desde lo que perdiste o desde lo que ya te fue dado? Porque si Efesios es cierto, y la historia demuestra que lo es, entonces no estás luchando para convertirte en alguien. Estás luchando para recordar quién eres. Tal vez llevas años viviendo por debajo de tu identidad. Tal vez aceptaste nombres que nunca fueron tuyos. Tal vez olvidaste que fuiste sellado, no descartado. Hoy, como en Éfeso, el mensaje sigue siendo peligroso. Cuando sabes quién eres, dejas de ser controlable. El secreto de tu identidad. Efesios no te pide que finjas fe. No te pide que te esfuerces más. No te pide que seas alguien distinto. Te pide que despiertes. Que recuerdes que tu identidad no nació en el error. No fue definida por la herida. No está determinada por tu pasado. Fue decidida antes de la creación del mundo. Y cuando esa verdad baja de la mente al corazón, la oscuridad pierde poder. El miedo pierde voz. Y la vida empieza a alinearse con lo eterno. Éfeso escuchó este mensaje. Y nada volvió a ser igual. La pregunta es: ¿estás listo para escuchar quién eres realmente?